Hola y bienvenidos de vuelta a un episodio más desde Mexpats. Esta vez tenemos de vuelta a Arturo. Ya no como nuevo, pero tenemos a un nuevo invitado, a Pepe, que ahorita nos va a estar contando un poquito más de él. Y también vamos a hacer una presentación de él solamente con Pepe para que nos hable más de su historia. Pero por ahora vamos a aprovechar que Arturo está de visita para hablar un poquito más de nuestras experiencias laborales aquí, en este caso en Múnich, Alemania. Entonces, pues, ¿qué? ¿Unas palabras que quieras decir ahorita como regresando? Pues nada, mira, justo lo que hablábamos hace rato, le preguntamos a Pepe él en dónde estaba trabajando y pues nos comenta que trabaja en Apple. Me gustaría a lo mejor empezar un poco con su experiencia de cómo es trabajar en Apple. ¿Cuáles son las diferencias entre las diferentes países en donde has estado trabajando y cómo es aquí en Múnich? Bienvenido. No, gracias. Sin presión, güey. Gracias. No, por contrato, tengo que decir que antes de empezar, aunque trabajo en Apple, no hablo en nombre de Apple. Ajá. No, todo lo que yo diga aquí no está a nombre de la empresa. Nada de lo que diga puede influir en sus compras de acciones o cosas así. Tengo que decirlo, literalmente. Revisé mi Pues bueno saberlo, güey. código de conducta dentro de la empresa y no, si participo en un contenido en internet, tengo que decir que nada de lo que yo diga sobre la empresa representa los valores de la empresa. Entonces, O sea que todo lo que digas aquí es solo tú. Solo yo. Y eres responsable únicamente de lo que Exactamente. digas, ok. Sí. Ajá. Es importante. Guiño, Sí. guiño. Guiño. No, es que es un tema muy importante porque para muchas personas, bueno, Apple es la empresa más cara del mundo actualmente. Casi. A Nvidia los acaba de pasar, güey. Esta Esta semana, claro, creo. Claro, eso es cierto. Esta semana, creo. Que está bien loco lo de Nvidia. Está creciendo mucho, pero bueno. Apple hasta la semana pasada era la empresa más grande y muchas personas, o sea, dicen algo, sale Mark Gurman en Twitter, bueno, en X, y dice algo y las acciones suben o bajan. Entonces, digo, yo no me comparo con una persona que pueda influir demasiado en las acciones. Pero si alguien escucha esto y compra acciones... Estás influyendo en el... Güey, hablando de eso, a lo mejor y tú estás más relacionado, digo, seguro tú también, güey. Pero ¿te acuerdas de las acciones o lo que pasó con GameStop? Que tronó. No, iba a tronar, güey. O sea, estaban las empresas o los grandes, vamos a decir, los grandes bancos, estaban apostando en en las inversiones a que GameStop iba a fallar, güey. Sí. Y entonces había un cuate en internet que se llamaba Roaring Kitty, no sé si lo conoces, que empezó a decir como, no, yo creo en GameStop como inversión y voy a hacer que funcione esto. Entonces empezó a invitar a la gente y empezó a meter su dinero y la misma gente se unió contra los bancos y los bancos empezaron a perder lana, güey. Cierto. Y GameStop se empezó a subir. ¿No lo has visto? No. Hay una película, güey. Está eso buenísima. Como 2 años, ¿no? Sí. 3 años sí. que pasó eso. Entonces se volvió una de las de las mejores acciones en toda la bolsa de GameStop sin nada que ver con el mercado. O sea, no tenía nada que ver con sus activos, nada, güey. Entonces, si puedes ver la película, no me acuerdo cómo se llama, está buenísima, güey. Sí. Está increíble. Si hubieras comprado acciones en ese momento, Si hubieras influido. Sí, el punto es que llegó un punto donde tenías que vender porque estaban tan altas, pero sabían todos que iban a bajar. Claro. Pero nadie vendió, güey. Entonces seguían creciendo. Entonces todos apostaban que iba a caer. Y dijeron, no, güey, no vendan. Entonces, pues perdieron mucho dinero, bancos, etcétera. Sí. Bueno, sorry por el paréntesis. No, está interesante, güey. Pero... Es bueno saberlo porque inclusive yo ni siquiera me he metido ese detalle a saber si Puedes atender a los, ¿cómo se llama? Los abogados en tu contra, güey. O sea, es algo que nunca lees o nunca investigas, la verdad. Sí, y es que el tema es que en el departamento en el que yo trabajo, bueno, yo estoy en el área de diseño de microprocesadores. Específicamente no puedo decir qué microprocesador de los que hace Apple, pero es un procesador importante. Entonces, si yo revelo algo de información, puede ser muy perjudicial para la empresa. Claro. O sea, me caen demandas. Sí, claro. Y una demanda de Apple nadie la desea. Entonces, o sea, primero a ti esas te corren, pero aún así te siguen legalmente atacando. Te siguen fregando porque firmas NDAs de Non-Disclosure Agreements de que, o sea, todo lo que tú veas dentro de la oficina, los documentos que tú manejes y lo que generes es propiedad intelectual de la empresa y si lo hablas por fuera corres peligro de que te demanden por incluso espionaje industrial. Entonces... Y también tienes esta parte en tu contrato de que cuando
vamos a decir que por una razón te corren o terminas tu contrato, por cualquier razón, no puedes trabajar en ningún competidor hasta 6 o un año después. Sí, algo así, ¿no? Que tienen también sus asegúnes, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en esta industria, bueno, empezamos ahí como con la historia. En 2014, 2014, entonces ya 10 años. Tengo ya 10 años de experiencia en esto. ¿Aquí en Múnich? No, en Aguascalientes. Okay, Aguascalientes, México. En una empresa muy pequeña, en ese momento eran 7 empleados. Ahorita serán como unos 60, me imagino. Pero fui de los primeros 7. Y tenían esta cláusula de que también no podías trabajar con una empresa relacionada con el rubro hasta creo que 2 años después. Pero no pudieron, digamos, o sea, no había manera de que hubiera un problema conmigo, porque de ahí me moví a otra empresa, que también podemos hablar más adelante. Pero porque la cláusula decía que era con empresas que hubieran tenido relación laboral con donde yo trabajaba. O sea, competidor, proveedor o algo exactamente, directo. Exactamente, algo directo. Y no lo había. Cuando empecé a trabajar yo en una empresa muy pequeña que se llama Big Bang Semiconductors. Que como nombre para sí, qué buen nombre. Nombre para una empresa que hace semiconductores, algo que explota, pues no es muy bueno. Pero bueno, ahí comencé hace 10 años. Después, hace casi 5 años, comencé a trabajar en Qualcomm, en Irlanda. Y ese era el tema, que no había una relación directa laboral entre estas dos empresas, por lo tanto no hubo problema. ¿Y no te afecta también el país? O sea, por ejemplo, aunque sea competidor directo, pero en otro país es como un poquito... ¿Te salva ahí o...? Porque ahora, legalmente o jurisdiccionalmente es diferente, ¿no? O sea, cada país se rige diferente y... Sí, pero creo que en cuestiones laborales sí hay algo como centralizado, porque además, en este caso, eran contratos laborales, no eran como un contrato... ¿Cómo decirlo? Pues sí, que se afectara por el país. En este caso era solamente, puramente con la empresa. Y mientras la empresa no tuviera relaciones con otra, o sea, no había problema. Okay. Me voy a Irlanda y 2 años después me vine para acá. Aquí ya van a ser, pues sí, 3 años. Órale. Pero en esa industria me supongo que no necesitas alemán, güey. No. Okay. No. Sí tengo compañeros alemanes, pero... Todo es en inglés. Sí. Pero, a ver, güey, perdón, güey, vas tú. Es que solamente una pregunta. ¿Qué estudiaste para llegar ahí, güey? Bueno, iba a decir nada que ver, pero sí un poquito relacionado. Psicología, güey. Bueno, originalmente yo quería estudiar medicina. Por azares de la vida me fui hacia la mecatrónica. Y la mecatrónica yo iba enfocado hacia la mecánica automotriz. O sea, lo que yo quería era relacionarme con la industria de los carros. Y trabajé unos meses en Bosch, allá en Aguascalientes. Allá se llama Frenados de México. Es como su nombre local. Pero es filial de Bosch. O sea, todo tiene como sus letreros de Bosch. Y no sé si era por el tema como tal de la planta... o la industria en México, pero se me hizo una competición muy nociva. O sea, realmente era una industria que hasta me daba dolores de cabeza. Decía, o sea, yo no quiero trabajar en un ambiente así. Y como que me asqué de la industria y renuncié. Y estuve 3 meses buscando. Un compañero estudié en el TEC de Monterrey también. Y un ex compañero me dijo, oye, pues donde trabajo están buscando gente, ¿no te interesa? O sea, vente al entrenamiento, te lo pagan y si te gusta te quedas. Y dije, bueno. ¿Y era esta empresa de las 7 personas? Big Bang Semiconductors. Y uno era tu amigo. Ajá, uno de ellos era mi compañero. Qué suerte, güey. Ajá. Es que lo hablamos la vez pasada también a veces. Y pues así llegué. El entrenamiento me gustó y pues ahí me quedé. Está cabrón. Sí. Mecatrónica, pero o sea, solamente me enfoco específicamente en la parte electrónica y específicamente de la electrónica en el diseño electrónico. Y específicamente el diseño electrónico, yo estoy encargado de un área, bueno, no estoy encargado del área, sino que formo parte del equipo de verificación de diseño electrónico. O sea, ya no estás en el desarrollo. Ya no diseño como tal, sino que ahora yo reviso los diseños que hacen otras personas, les doy el sign-off para que se vaya a fabricar a Taiwán.
Y entonces dijiste 10 años en esa industria. Sí. ¿Cómo se vivió la parte de la pandemia y la escasez de los semiconductores? Estuvo fuerte. Había mucha incertidumbre porque no se sabía qué iba a pasar realmente. Era algo muy loco. Y aparte estuve semi relacionado con todo lo que hubo. Porque bueno, ya pasaron 2 años, ya puedo hablar de esto. Pero sí, cuando trabajaba en Qualcomm, yo trabajaba con una tecnología, bueno, vamos a hablar como del tema semiconductores. Existen varios tiers, ¿no? Están los que diseñan, los que fabrican, los que ensamblan y después quienes distribuyen, ¿no? Yo estaba digamos, en el tier de diseño. Quienes fabrican, hay varias empresas, se le llaman foundries. Y en el mundo, como que las más grandes, está la más grande, que lo van a escuchar en las noticias muy pronto, más, es una que se llama TSMC, que es Taiwan Semiconductors Manufacturing Company. Es la más grande del mundo, y como está en Taiwán, ya es una cuestión incluso a tomarse en cuenta para cuestiones geopolíticas. Sí, justo lo que te iba a preguntar, pero si quieres ahorita... En 2027 va a ser un tema. Sí. Sí, va a ser algo fuerte, pero bueno. No, pues ves que, digo, nada más para echar ahí el cerillo, güey. Sí. Se supone que ves que todos los ejercicios militares de China ya están alrededor de la isla, nada más para, ¿cómo le llaman? One Nation, no sé cómo le llaman, de que siempre perteneció a China y ahora... Claro. Pero realmente es todo tema de negocios tan solo por lo de semiconductores, güey. ¿De quién se lo va a quedar? O sea, 2003 fue petróleo, 2027 van a ser semiconductores. Seguro. Pero bueno, entonces existe esta empresa, TSMC, pero hay otra que era muy fuerte, sigue siendo fuerte, pero tuvo un tema importante que se llama Global Foundries. Global Foundries estaba incursionando en una tecnología que se le llama 7 nanómetros, es como el tamaño del transistor. Que es la base del microprocesador. Todos los microprocesadores se forman a base de transistores, que es como la unidad, como la célula de este organismo completo que es el semiconductor. Sí, acuérdate que estás hablando con gente que no sabe de eso, güey. Nos tienes que traducir, güey. Okay. Como si fuéramos niños, porque también la audiencia va a decir, güey, está interesante, pero ¿qué es eso, güey? Sí, bueno, a mí me gusta verlo y creo que se explica muy fácil como un arquitecto. Un arquitecto puede diseñarte una ciudad, puede diseñarte una colonia, un fraccionamiento, una casa, una habitación o un ambiente. Y en ese mismo orden de magnitudes, por decirte algo, la ciudad sería el microprocesador. Que es la tarjeta, ¿no? No, ese es incluso ya podríamos hablar del país. O sea, es donde se ensamblan los microprocesadores. Si tú abres cualquier dispositivo electrónico, el celular, la computadora, donde estén viendo esto, vas a encontrar muy seguramente una tarjeta verde, que esa se le llama tarjeta madre, bueno, tarjeta, donde están insertados muchísimos componentes. Estos componentes pueden ser capacitores, inductores, resistencias, transistores, de muchísimas cosas. Y esos microchips, su nombre es microprocesador o procesador, dependiendo de sus funciones. Esa sería la ciudad. Dentro de la ciudad vas a encontrar colonias que están... de alguna manera cumplen una función dentro de la ciudad. Sin hablar como de terminología específica de la empresa en donde yo trabajo, vendrían a ser como el módulo que se encarga, digamos, de la cámara, el módulo que se encarga de la pantalla, del módem, o del sonido, del USB, de, no sé, 1000 cosas. 1000 sensores o cosas, interacciones que tiene con el mundo real, el teléfono, la computadora, el carro, de lo que hablemos. Estos módulos, a su vez, tienen, que son las colonias, tienen casas, ¿sí? Cada casa también cumple una función. Son como los submódulos, en donde vive, no sé, el jefe de colonia, en donde vive la señora chismosa, en donde vive no sé, 1000 cosas, ¿no? Y cada casa tiene habitaciones, cada habitación tiene, no sé, una ventana, una puerta, etc.
y tiene ladrillos, ¿sí? Esos ladrillos es el transistor. Entonces, en este orden de magnitudes es el transistor que se unen diferentes para hacer, se le llama standard cells o celdas estándar o estandarizadas. Son las unidades de... Es la unidad más pequeña de construcción. O sea, de construcción en la que se construye un microprocesador, es el semiconductor. Bueno, existen muchísimas tecnologías, pero la que se utiliza como estándar en la industria es un CMOS o... no recuerdo las siglas, investíganlo por favor. Google. Sí, pero son óxidos de metal complementarios. Ya estamos metiéndonos en temas de química y física a escala nanopartículas, porque estamos hablando de 7 nanómetros en ese momento. Ahorita son más pequeñas, no puedo decir exactamente cuántos. Pero 7 nanómetros se refiere a la parte más delgada del transistor. Para que tengan una idea más o menos en orden de magnitudes, ¿cuántos son 7 nanómetros? Si tú te arrancas un cabello y lo mides, el grueso de un cabello son 200 nanómetros. A la madre. Entonces, a mí me tocaba en ese momento cuando diseñaba... Pregunta de eso, güey. Y eso tiene que... O sea, el tamaño importa, obviamente, porque te permite hacer más... Sí. El tamaño siempre importa, siempre. Pero también creo que la idea es de que hacerlo lo más pequeño posible, pero manteniendo la calidad de transmisión de información, ¿no, güey? Porque no puedes solamente reducir el tamaño, por así decirlo, pero sin reducir la calidad, ¿no? Creo que tiene que ir de la mano. O sea, no puedes... como el carro, ¿no? O sea, no le puedes quitar ciertas cosas que son mínimas necesarias para que funcione, güey. Claro. Lo que se busca al momento, bueno, había un cuate en los años 50, me parece, que era Moore. Moore hizo una ley que decía que cada 2 años la capacidad de un semiconductor se iba a duplicar. Cada 2 años, y eso se le llama la ley de Moore. Y se cumple más o menos hasta como por los años 2005, más o menos, cuando ya es tan pequeña la tecnología que ya no se puede reducir más. Y se empiezan a agregar lo que se le llama núcleos. No sé si se acuerdan que pasábamos del Pentium 2 a Pentium 3, Pentium 4. El Lentium. El Lentium, exacto. Y en Intel, ¿no? Porque era como el estándar de las computadoras en México. O sea, siempre tenías una computadora y era o IBM o Pentium. Llega un punto en donde ya no es Pentium 4. Perdón, ya no es Pentium 5. Ahora es Intel 3 con 2 núcleos, con 4 núcleos, sí, con 8 núcleos. Y 5 core y 7. Exactamente. Eso se refiere a que ya son tan pequeños que se vuelve muy difícil y como hacer más pequeño y se empiezan a unir como diferentes núcleos, como que le empalmas otro microprocesador para que se duplique su capacidad, aunque realmente no es 100% duplicable. Hay como cierta pérdida por la comunicación entre uno y otro core, pero más o menos es lo que se intenta. El tema es que se reduce tanto para miniaturizarlo, para que existan dispositivos más pequeños, como para reducir algo que se le llama leakage, que es como la fuga de corriente que hay entre un material que se le llama ionizado P o ionizado N, negativo, positivo. Cuando los unes, hay ciertas corrientes de fuga. Esas corrientes de fuga es lo que hace que tus dispositivos se descarguen cuando no lo estás usando. O sea, está prendido, está encendido, pero aunque no está consumiendo realmente mucho, esas transferencias de información entre un punto y otro a veces hace que se pierda cierta corriente, y entre más lo intentamos reducir, la batería de los dispositivos dura más. Te iba a preguntar justo, ¿es inevitable eso? O sea, no importa el tamaño, o sea, si es más grande se pierde menos, o si es más chiquito se pierde más, o al revés. Depende mucho de la tecnología que se utilice para fabricar el microprocesador. Todo esto, imagínate, o sea, no lo puedes hacer con un taladro, o sea, no puedes hacer o con un cautín. No sé si alguna vez hicieron algún experimento en la secundaria, en la preparatoria, a juntar 2 cables y así, y con un cautín estar ahí como uniéndolos.
No lo puede hacer con ese tipo de maquinaria. Se hace se le llama fotolitografía. Se hacen... ¿Alguna vez han hecho una playera con litografía? No. A ver, recuérdanos. Pones una playera, una remera de donde nos estén escuchando. ¿Ra? Sí. Y pones en un... ¿Cómo se le llama? Bastidor. Y bajas una plancha que tiene como la forma de que va a tener, o el diseño que va a tener. Después le pasas una capa de pintura. Levantas, pones otro marco con otra capa de pintura. Dependiendo del color, ¿no? El color, exactamente, y le pasas otro color. Eso se le llama litografía. Pues la fotolitografía funciona relativamente similar. Se hacen unas máscaras, unos moldes, digamos, por los que se pasa luz, fotones, porque es lo único que puede pasar a esa escala. Son fotones que excitan el material de silicio, que se junta con algunos otros químicos. Y que le da la forma. Y que al momento de pasar los fotones excitan el silicio y se ionizan como diferentes partes, lo que hace que se vuelva un semiconductor actuando como quieras que actúe o como quieres que funcione. No hay un niño chino que esté haciendo todas las líneas de conexión. O sea, es algo que... Como los que dicen, ¿no, güey? Lo de los niños de las... que van a los 5 años o los 3 años a la fábrica de Shane. Es manchado. O sea, es terrible, pero es la verdad. O sea, existe muchísima labor infantil, ¿no? Ustedes sigan comprando productos de esos, no pasa nada. Mueve la economía, ni modo. Bueno, no ni modo, o sea, evitémoslo. Así es el capitalismo. Pero así es el capitalismo y no podemos Infórmense. De eso. Infórmense, exactamente. Sí. Es que se los lleve la... No, la verdad que no. Pero pues es que así funciona, ¿no? Tristemente. Creo que me fui... No, está bien, güey, está Pero es que también la pregunta que hacías es si eso se puede evitar, pero tú te referías a las fugas de la energía, porque sí se puede evitar, pero eso es más bien no tanto en cuanto a la composición, sino al estado activo en el que se mantienen los electrónicos. O sea, tú lo puedes mandar a un estado de descanso. Por ejemplo, el celular en teoría está en un estado de descanso, pero si tú le haces así, está activo. Realmente... O está escuchando. Está escuchando. Al rato ya nos van a salir así comerciales de Apple o de niños chinos. O de Shane. O Shein, no sé cómo sea. Shane. Pero entonces lo que conviene es poder tener este modo en el que no esté en un modo activo, que tú, aunque le hagas así, no haga nada, que no esté pasando energía, que no esté al pendiente de realizar alguna actividad mandada por la computadora, el microprocesador, lo que sea. Y entonces ahí sí estás ahorrando la energía y no pasa. Que es un poco lo que pasa con los autos. Cuando tú los transfieres, por ejemplo, los que se producen aquí en Alemania, tú los tienes que llevar a China, van por mar. Y entonces vas 8 semanas. Y en esas 8 semanas se te moriría la batería. Llegarían todos los autos muertos a los dealers. Entonces lo que necesitas es meterle el modo transporte en donde tenga un consumo cero o muy mínimo. ¿Eso es con la computadora? Con los módulos. Le mandas, lo programas en el modo transporte para que consuma la menor energía posible y que estas fugas no acaben o maten tu batería. Suena tan lógico, pero que uno no se pone a pensar. Sí. Pero sí, hace todo el sentido. Pues imagínate, descargas todo y es como, ya ahora muévelo, güey. Es que ahora por ejemplo, bueno, si lo piensas en un Tsuru, pues no hay problema, ¿no? Pero ahora si piensas en un auto complejo de cualquier marca, en mi caso, pues bueno, para BMW, o sea, tienes 80 módulos en un carro, no sé cuántos módulos en total hay, pero tienes tantas computadoras haciendo diferentes funciones para movilizar todo el vehículo que hay muchas cosas activas que están consumiendo energía. Madres. Otra aplicación. Sí. ¿Ves? Sí, generalmente cuando pensamos en un semiconductor, pensamos mucho en... bueno, o sea, yo lo refiero mucho a lo que es como mi área, ¿no? Una computadora, un teléfono, específicamente marca Apple. Y hay, o sea, sé perfectamente como que hay algunas configuraciones que puedes poner para consumo bajo de batería, cosas así. Y es algo que dentro del diseño ya se consideró para reducir esas fugas de corriente. Es muy difícil evitar. Extremadamente difícil, pero es lo que se intenta. Como si a tu televisión que se queda con el foquito rojo, tú te metes a la configuración de la tele y dices, oye, apágame ese foquito. Y ¿se puede? Sí, se puede, porque... Mira, güey.
Lo sé porque yo siempre se los pongo. Les quito el... ¿Qué quieres pagar menos? La luz roja. No, le molesta a mi esposa Nancy para dormir y le apago los botoncitos. En los hoteles, en la casa, en donde sea. Órale. No, o sea, sé que se puede, pero no sabía de alguien como que no pudiera tener el foquito ese así. Sí, no le gusta tenerlo prendido. O a veces, si realmente, por ejemplo, en algún hotel tienen muy bloqueado la configuración, lo tapas. Le tapas ahí con una estampita. La ventana. O si está en chino la tele, ahí sí dices... Claro. Pues una estampita. No, pero lo que sí es una locura, digo, de hecho tengo una pregunta, digo, ahora porque se da el caso contigo que estás aquí y que conoces el tema, güey. Porque, por ejemplo, yo también he estado luego siguiendo las noticias de qué está pasando geopolíticamente, o que China, o Taiwán, o Estados Unidos. Por ejemplo, estaba viendo una de las noticias que, digo, obviamente... Así lo escuché, o sea, le estoy pasando la información y ya vemos si es cierto o no. Que mucha de la industria que se está generando tanto en Taiwán y en China, ya no va a haber tanto mano de obra, o sea, porque ya no tienen tantos jóvenes que están haciendo toda esa mano de obra que se está haciendo al día de hoy, y que son trillones de dólares que se van a distribuir en el mundo. Y creo que, no sé si son como 20 o 30 trillones, creo que un mínimo el 33% más o menos, o un tercio, se va a ir a Taiwán, y que el resto del mundo se va a distribuir, güey. El resto se va a distribuir en el mundo, y uno de los ganones va a ser México. Pues sobre todo porque Estados Unidos va a seguir queriendo toda esta parte de microtransistores, y que en México va a ser uno de esos aliados posibles por el tema de mano de obra. Lo cual me trae esa pregunta. ¿Crees que el tema de que Taiwán es tan fuerte en estos temas es primero por capacidad, obviamente, porque saben hacerlo, pero es por tecnología, o por la mano de obra, o por todos los elementos? Porque yo creo que aquí también se puede hacer, pero seguramente sale más caro, ¿sabes? Creo que es una combinación en otros lados, de muchos factores. El otro día lo platicaba justo con mi papá, porque me decía que el tema es que mi papá se informa en lugares muy, muy inadecuados. Pero sí, de que lo leí en TikTok. Y digo, no está mal, pero si sabes a quién seguir, ¿no? Pero también es la tendencia, ¿eh? O sea, hemos escuchado que ya las generaciones de hoy, ya el problema no es ni Wikipedia, ni Rincón del Vago, lo que fue en nuestros tiempos. O sea, ahora el problema es que la fuente de información es TikTok. Y a mí me pasa, ¿eh? O sea, si yo digo, en temas que pueden ser así de fácil, de que, oye, quiero saber cómo hacer unos frijoles charros. Voy a TikTok a investigar cómo se hacen los frijoles charros. Claro. Ya ni Google. Sí, o sea, ahora con mi esposa, cuando vamos a hacer un viaje... Normalmente yo me metía en libros a buscar así como qué ver, qué visitar y cosas así. Ahora no, o sea, 10 minutos de investigación en TikTok y ya lo hicimos. ¿En serio? Sí, y aparte es rápido. O sea, si el TikTok empieza lento y ves que todavía falta un montón, le quitas y otro no. Le dejas presionado para que avance el por dos. Sí, bueno, hay cosas que sí vale la pena y son muy útiles, pero creo que también hay cosas en las que vale la pena que vamos a calmarnos y leer bien. Sí. Vale la pena. Pero bueno, respecto a este tema... me decía él que había visto que había un tema de inversión en México para los semiconductores, justamente por esto. Y discrepo mucho porque si es tema de mano de obra, o sea, barata, pero dos cosas. Uno, sobre todo es el tema de la tecnología. Taiwán nos adelanta comparativamente con México años luz en cuestión tecnológica. Que si bien pudiera por medio de inversión transferirse ese conocimiento, ese know-how y todo, y cuestión de la manufactura, es una inversión muy grande que no sé quién esté dispuesto a hacer si no fuera alguien como Elon Musk o alguien... O el mismo gobierno, ¿no? Que ciertos incentivos. O sea, tan grande es... Es extremadamente caro. Es muy, muy caro. O sea, simplemente, en el ejemplo que les ponía hace ratito de las litografías, hacer un marco para hacer fotolitografía, un marco cuesta alrededor de $1 millón. Y cada microprocesador, cada chip que se hace, tiene aproximadamente 180... necesidad de 180 marcos, más o menos. Y conforme avanza la tecnología se necesitan más. O te cambia la tecnología de un día para otro y tienes que cambiar como la línea de producción, ¿no? Sí, exacto. Y eso que ya están inventados esos marcos, ¿no? Porque ahora, ¿cuánto te costará producir unos marcos? Se tienen que producir cada vez que se diseña un nuevo chip. Es como la línea de producción.
Sí, o sea, en este caso, o sea, por ejemplo, la playera de Darío, si quieres hacer una distinta, que en vez de que el santo sea azul, en vez de que el santo esté viendo de frente, esté volteando un poquito, no puedes cambiar solamente esa zona, tienes que muchas veces cambiar todo el marco, porque implica la impresión de todo, de toda la playera. Lo mismo en el chip. Es muy difícil, es muy, muy rara a la vez que se cambie un solo marco. Y eso es a lo mejor porque en el diseño hubo algún tema, algún error y se puede corregir, pero es muy raro. ¿Y sabes cuál es la vida útil de un marco? No, la verdad no. No te quiero mentir, no sabría decirte. No es pues, NDA. Aún con eso no. Güey, aplica esa, güey. Cada vez que no sepas algo, NDA. Firmé uno, güey. No, la verdad no sabría decirte, pero... No, es que ese ya es un tier 5 o tier 3 de... Sí, o sea, ese... Hasta ya no llego, no sabría decirte. Pero bueno, en este tema de... Siguiendo con lo de la inversión, yo creo que... Esta semana ganó Trump. Y... Inoficialmente. ¿Inoficialmente? Sí, no se ha anunciado oficialmente hasta donde sé. Sí, o sea, todavía ya pues se ganó en el colegio entiendo electoral. que electo. Ya es. Sí. Okay. Es que pasó en los 270. Pasó en los 270, pero no habían terminado como el que la formalidad y todo eso, o sea. Según yo sí. Es que... No, hasta ayer todavía no. Bueno, pero por los números, sí. Por los números no sí, puede llegar la ya no hay hora. manera de que Kamala lo alcance. Por Pero eso. bueno, por eso nos dije inoficialmente. El tema es que a mí me llama muchísimo, o sea, creo yo que toda persona que esté interesada en cuestión de inversiones o cuestión de saber cómo va a estar el futuro del mundo, tiene que estar enterado de la actualidad en geopolítica. Sobre todo en los últimos 2 años que se ha movido muchísimo. Y no me podía perder el discurso de digamos, como de apertura del gobierno de Trump. De Trump. Con Nicky Jam dices, ¿no? Sí. El Trump. Pero le dedicó varios minutos a Elon Musk. En agradecimiento porque, bueno, primero su campaña se hizo en X. El gran comeback de Trump fue en X. Oye, güey, un pequeño paréntesis de eso. Viste que... güey, está... Como primero, güey, dijo, una estrella acaba de nacer, güey. Sí. Que dijo que de Elon Musk. Y la otra, güey, hubo apenas, creo que fue ayer o antier, Zelensky, Trump y Elon Musk una llamada juntos, güey. Dices, veta, ya está ahí, güey. Está ahí con el gobierno. Sí. Es un tema que no podemos pasar desapercibido. El tema de que Elon Musk esté en el gobierno. Es algo radical. Primero, de que Trump haya llegado a las elecciones hace 8 años, ya era un parteaguas. O sea, ¿cómo un financiero va a llegar a la política? Y ahora un intelectual en temas de ciencia o de tecnología está llegando a la política. Tecnocracia, ¿no? Interesante. Pero bueno, yo creo que ese es... Perdón, pero que definitivamente es mejor a que lleguen futbolistas a... Sí, el gobierno. Güey, si tienen joroba. No te metes con el cuadro, güey. No quisiste decir nombres. Sí, no. Todos conocen al jorobado. ¿Qué tal si voy a Cuernavaca? Sí, te van a apedrear, güey. Sí. No, para no dejarlo solo hay que meter también Carmelita Salinas, ¿cómo se llama? El ex menudo. ¿Quién era? Sergio Mayer. Sergio Mayer, así ninguno de ellos. Ahí, para no dejar solo a... No, güey, ¿cómo se llama? Esto que... güey, esto se me olvidó porque me acabas de hacer reír, cabrón. Síguele y ahorita te digo, porque sí estaba bueno también. Bueno, el tema es que, o sea, lo que decíamos, si va a haber una inversión así de grande, creo que no puede venir del gobierno porque implicaría muchísima reestructuración en tema fiscal, en tema de los presupuestos. Creo que más bien tiene que ser alguien externo. Y lo que decía yo hace ratito es que creo que para este tema puede ser o el cuate, no recuerdo su nombre, el dueño del consorcio Alibaba y AliExpress y todo eso. Ese ya lo desaparecieron, güey. Está desaparecido, pero pienso que puede regresar con esto. Pero la pregunta es ¿dónde está? Porque parece ser que lo tiene el gobierno chino. Ajá, el gobierno comunista. Sí. Ahí hay un tema medio conspiranoico y así, pero bueno, es él.
o Elon Musk, yo pienso. Entonces, yo pienso que si sale de Taiwán, va o a Estados Unidos o a Vietnam. Vietnam tiene grandes ventajas. Uno, es mano de obra relativamente barata. Su población está bien educada o está en proceso de estar muy bien educada. Si te fijas, por ejemplo, en la industria en la que yo estoy, hay muchos vietnamitas. Y eso es tema de que la educación se ha mejorado muchísimo y sigue siendo mano de obra relativamente barata. Y además tiene manufactura, cosa que la infraestructura está más o menos establecida y no está tan lejos de Taiwán como para que pudiera llegar. Migrarla a México implicaría primero pasar por Estados Unidos. Que por la relación que tiene ahorita México con Estados Unidos no creo que esté muy cerca de lograrse. Nada más un tema ahí, ¿por qué también se mencionaba México en la ecuación? Primero porque va a haber redistribución de dinero, ¿no? Y de activos, tecnología, etcétera. Pero decían que uno de los grandes factores que va a afectar toda la economía global es justamente la parte de cómo se generó esta economía en primer lugar. Y eso es que Estados Unidos está protegiendo todos los mares, güey. Que todo lo que se produzca y se manufacture desde Asia, incluyendo China, Taiwán, etcétera, ya no se va a proteger, güey. O sea, ya ser como cada quien protéjase como pueda. Y parece ser que en vez de globalización va a ser por zonas o por regiones. Entonces parece ser que la región de América del Norte va a ser una de las más fuertes, güey. Que casi va a ser como una Unión Europea, pero el equivalente a México, Canadá y Estados Unidos, güey. Entonces como, ok, nosotros nos vamos a proteger, prácticamente tenemos todo lo que necesitamos tener en nuestra zona y por lo tanto van a tratar de llevar todo el dinero allá. Entonces de los 3 países, el que tiene mano de obra más barata es México, güey. Y además también, digo, tú tienes la experiencia, güey, de esa parte de ti no la he escuchado, igual ahorita nos ayudas, pero por ejemplo lo que hablamos la vez pasada de mano de obra altamente calificada y barata para el sector de automotriz, en México estamos súper bien, güey. Claro. Entonces, más bien es eso, es como dices, es una inversión, es todo lo que se va a hacer, pero todo por iniciativa de Estados Unidos. Sí, finalmente es la locomotora de estos 3 países, Canadá, México y Estados Unidos. Estados Unidos es la locomotora económica, social, cultural. No me gusta, pero es la verdad. Entonces, si no viene de ahí, creo que no va a pasar. Y como digo, por las relaciones actuales entre el gobierno de México y Estados Unidos, creo que no. Por lo menos en los próximos 4 o 6 años no va a pasar. Pero hay forma de, güey, ¿sabes? Por la iniciativa privada. Por eso. Sí. Pero siempre hay presión. Por ejemplo, no sé si escuchaste, ¿viste el podcast de Joe Rogan con Trump? Tengo rato que no lo sigo, el podcast de Joe Porque Rogan. ves que mencionabas que su comeback de Trump fue con X. Sí. Pues bueno, después fue con Joe Rogan casi al último, de como 5 días antes de que fueran las votaciones. O creo que en 5 días tenía 40 o más millones de vistas, güey. Fue el de los más vistos. Ahí decía que una de las cosas que genera Trump es que sin ser presidente ya te está diciendo qué va a hacer. Claro. Y lo va a hacer. Sí. Entonces que China ya está durante el PG, o sea, cuando todavía estaba ahí en su gobierno, que no me acuerdo qué empresa manufacturera de Estados Unidos, de China, estaba planeando una mega planta de fabricación de autos en México, güey. No sé en qué parte de México. Y que Trump dijo, no se va a hacer, güey. Que les vamos a cobrar el doble o el triple de aranceles. Si lo que sea que produzcan ahí no los vamos a dejar entrar, güey. Y que detuvieron la construcción de la planta totalmente, güey. Porque dijeron, si gana, ya valió, güey. Sí, no sé si estás hablando de otra, pero la que yo conozco es Ford, que se estableció en San Luis Potosí. Inclusive hubo un proveedor de bumpers que se estableció en San Luis Potosí para suministrar a Ford de San Luis. De hecho, Ford tenía empleados contratados. Cuando llegó el gobierno de Trump, hizo las amenazas y dijo, hey, sí es cierto, salte de ahí, güey. Y Ford se salió de que San ya habían Luis. hecho no sé cuántos millones, o bueno, al menos dijeron la promesa de unos cuantos miles de millones de inversión. Sí. Y te digo, tenían gente contratada que tuvieron que despedir, llamémosle injustificadamente, pues porque ya no iban a hacer nada. Este proveedor se le acabó el business case porque ellos se habían establecido ahí para poder suministrar tanto a BMW como a Ford, pero Ford, claro que es una marca de volumen, ¿no? Claro. Entonces, pues se acabó el business case, sí se quedó la marca de estos bumpers, etcétera, pero fue Ford el que
se tuvo que retirar de México. La parte del volumen que se iba a producir ahí me parece que la produjeron en Hermosillo, en la planta de Hermosillo. No me crean mucho, no trabajo en Ford, entonces... En su momento, ¿te acuerdas? Eso es lo que recuerdo que sucedió con ese volumen que ya no se produjo en San Luis, pero políticamente dijeron, hey, ya no hicimos la planta en México y... Pero sí, justo por estas amenazas. Pero qué fuerte, ¿no? Que, o sea, por presiones, cuestiones políticas, tanto se mueva. O sea, estamos a expensas y la vida de muchísimas personas dependen de decisiones que se tomen geopolíticamente. Y es con lo que comenzaba este paréntesis o este tema. Que si quieres estar enterado o si quieres saber qué va a pasar, tienes que leer, tienes que meterte a los noticieros porque... De eso depende muchas veces incluso tu trabajo. Te afecta directamente. Exacto. Si hubiera sido tú el que deja su vida por irte a vivir a San Luis para entrar en la planta de Ford, imagínate que dices, dejé mi vida, renuncié a mi empleo y ya te quedaste. Sí, pero si te enteras de antemano qué está pasando. Sí. ¿No? Exacto. No, pero está cañón. No, digo, o sea, creo que ahorita algo que me gustaría... Seguimos ahorita con el tema de microprocesadores. Algo que te quiero preguntar, igual, los dos, es ¿cómo ves eso cómo se vería afectado en el tema del día a día? Porque, por ejemplo, ahorita lo que vas a decir, ¿qué tal si tú eres el afectado? Pero ¿cómo podemos hacer nosotros, más allá de informarnos, para poder estar preparados? O sea, ahora sí que con un ojo al gato, el otro al garabato, güey. Porque creo que algo de las debilidades que yo he visto en los mexicanos, sobre todo en México, cuando estaba allá, es que a la gente no le gusta estudiar, güey. Claro. ¿Sabes? Como sales de la escuela, no importa el grado, y dices, en mi vida vuelvo a tocar un libro, güey. Sí. Y deja los libros, güey. Puedes, como dices, TikTok si quieres, güey. Pero como informarte, güey. La gente no lo hace. Claro. Entonces, ¿cómo dirían ustedes, güey, que sería un buen punto para... Si no lo hacen, empezar a hacerlo. Y si ya lo hacen, ¿cuáles serían, no sé, a lo mejor hasta mejores prácticas? Pues una de ellas es TikTok. Justo, no TikTok, pero a lo mejor podcast, ¿sabes? Sí, sí. Esto es una forma. Esta es una forma. Como este. Contenidos con podcast o con amigos, o sea, juntarte sí en un círculo en donde se pueda hablar a ese nivel y con seriedad y en donde puedas expresar lo que quieres y lo que piensas, ¿no? O sea, esa es otra manera de poder acercarte a eso, sería mi recomendación. Yo soy así como un arduo consumidor y además promotor de YouTube. Si hay algo que creo que va a ser la escuela del futuro es tema... Lo es, ¿no? Lo es, claro. Sí. Para muchas personas, para mí lo es. Incluso temas de mi trabajo, yo muchas veces investigo en YouTube. Que bueno, otras plataformas intentan desplazar con contenido distinto, con span de atención distinto y así. Pero bueno, para mí YouTube es la forma. Y creo que hay muchos creadores de contenido que son muy buenos para esto. Es importante ser muy cautelosos en dónde vemos o con quién vemos la información. Yo personalmente me jacto de ver de todos lados, porque para eso tienes, o sea, para crear tu criterio y formarte una opinión, creo que informada, válida, tiene que ser de todos lados. No puedes consumir solamente de un lado, de un creador de contenido, de un lado de la balanza, porque entonces... o sea, vas por la vida viendo lo que quieres ver solamente, ¿no? En tu cámara de eco. Y creo que sí, tienes que estar muy abierto a opiniones distintas a la tuya. Cosas que te choquen, porque muchas veces ahí es donde te checan. Y en una de esas recomendaciones yo podría también mencionar la Deutsche Welle. La Deutsche Welle puede ser sí. leído... Y también hay en español, ¿no? Sí, en español, hay muchos idiomas. Yo alguna vez escuché que ellos estaban... ¿Quién no? Estaban sesgados hacia cierto tipo de... O sea, no me acuerdo exactamente cuál fue, pero fue como no están dando la información real, porque ves que, sobre todo con el tema de ahora de la guerra con Ucrania y Rusia, bueno, desde que empezó, que estaban diciendo como, bueno, si tú escuchas las noticias aquí de la guerra, por ejemplo, vas a escuchar el pro-West, ¿no? Antirruso, y también vas a escuchar las noticias rusas que es prorruso, güey. Entonces realmente no sabes quién es objetivo y quién es neutral, güey. No hay forma de entenderlo, pero como dices, si empiezas a escuchar de varias fuentes, te puedes dar una idea de qué puede ser real, güey. Sí. Entonces, según yo, Deutsche Welle iba por... No estoy diciendo que es el caso, pero según alguna vez escuché, güey, digo, habría que ver. Puede ser, sería la cuestión de confrontarlo con otra fuente de información. Y yo creo que ahí viene por flojera, ¿no? También, güey. O sea, no sé si les pasa a ustedes. Con YouTube yo tengo ese problema luego.
cuando tienes, vamos a decir, una fuente de información que te gusta y estás de acuerdo y que te gusta recibir, o tal vez tienes cierta empatía o te sientes bien con los que están hablando, ¿no? Con los oradores. Tiendes a escucharlos más, güey. Claro. Y ya te sientes relacionado con ellos y dices, ok, ellos los puedo escuchar, y si vienen más invitados, pues dicen más cosas, etcétera. Pero también te sesga, güey, de cierta forma, porque dices, pues ellos dicen la verdad, güey. Pero podría ser que no. Podría ser que tienen una intención detrás, güey. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, ¿quién puede saber, güey, que llegas tú y a lo mejor no tienes tú un sponsorship para decir y hablar a favor de yo qué sé, de BMW o yo qué sé? ¿Sabes? Como nadie sabe, güey. O sea, la audiencia no sabe. Sí, aunque también tienes que, o sea, tener ese foco en el que ellos están hablando desde su punto de vista, desde su perspectiva. O sea, es muy difícil que ellos puedan hablar desde la otra perspectiva, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, también, si no estás de ese lado, cómo puedes hablar de ese lado? Claro. Y la otra, digo, no sé si también valga la pena mencionarlo, güey, pensamiento crítico, güey. Sí, finalmente el pensamiento crítico se forma a través de la exploración de tu propio análisis. O sea, toma tiempo. Es como la maduración. O sea, es como un músculo también. Es un músculo, lo tienes que trabajar, exactamente. Sí. Y escuchar personas informadas, confrontar ideas, como dices, Arturo, o sea, de juntarte con gente que puede elevar estos temas y aprender de ellos, ¿no? Y tú también traer temas a la mesa y confrontarlos, ponerle tú por tú, con ideas que otras personas pueden traer para de ahí sacar la síntesis. ¿Y no les pasa? Digo, eso, al menos mi experiencia personal ya hace muchos años aquí en Múnich, bueno, en Alemania en general, que conforme vas avanzando en tu carrera, por ejemplo, tú te metes en mecatrónica o en el diseño de microprocesadores, tú te metes en temas de automotriz, güey, yo en el que sea que esté, pero cada vez mientras te desarrollas más en tus temas, dejas de poder convivir con gente, güey, por el mismo tema, güey, porque te especializas tanto que ya no tienes tanto de qué hablar, a menos de que hables de fiestas o que hables de lo que hiciste hace 10 años, ¿sabes? Como que pierdes esa sensación o no sé si la brújula para poder compartir a un nivel, como dices, más elevado, güey. Pero también la otra, güey. Hablar más elevado no significa no poder hablarlo y compartirlo con los demás, güey. Claro. Que también es la apertura, no sé. Sí, pero definitivamente, o sea, es algo que se tiene que sentir cómodo y se tiene que practicar, porque también si no lo haces porque a lo mejor es un poco incómodo, pierdes esa forma de pensar. Ahorita no me acuerdo cómo lo dijiste, pero sí, o sea, se pierde ese músculo en el... de articular y debatir. Pero yo creo que es algo que también específicamente aquí en Múnich puedes encontrar, o sea, porque puedes convivir. Tengo un amigo ucraniano y tenemos amigos que tienen esposa rusa. Entonces, la mezcla cultural aquí es tan rica que se presta mucho para tener ese nivel de debate de diferentes perspectivas. Sí. A mí me pasa mucho justo en la oficina, porque la oficina de Múnich... Por cierto, ¿dónde está? ¿Perdón? ¿Dónde está? NDA. Sí. Está en el centro. Está en el centro. Que es he escuchado que está en Múnich y nunca lo he visto. O sea, no es como Microsoft o claro. Que está enorme y letrero y lo ves. O sea, tú pasas por la Arnulfstrasse aquí y ves un edificio enorme que se está construyendo de Google. Y hay letreros enormes, ¿no? El Arnulfpost, que le llaman ese de Google, que está creciendo enorme. Y lo ves anunciado por todos lados. Pero de Apple no te enteras que hay una oficina de eso, ¿no? Está muy curioso porque a mí me contratan. Siempre cuando te contratan de otro país hay como cierta incertidumbre de si es cierto o no es cierto, ¿no? Bueno, a mí me pasó. La primera vez cuando me fui a Irlanda, hasta que no llegué a la oficina, supe que era en serio. Porque dije, ¿qué tal que me están pagando el vuelo y me están llevando algo de trata? Sí. No sabes. Y llegué una semana antes de empezar a trabajar. Y dije, bueno, voy a ir a ver dónde está la oficina. Me pagaron una estancia por un mes en un hotel muy cerca. Y me fui caminando. Y dije, no hay letreros, no hay nada. Y vi en el edificio que decía A Technology. O sea, no está brandeado como Apple. Está brandeado como A.Technology. Y dije, bueno, me presento el lunes, así como me pidieron, en la recepción, y a ver qué pasa. Le dices a tu esposa, si no regresas. Sí, justo le dije, márcame en 20 minutos. O sea, y de verdad, o sea, así fue. Le dije, márcame en 20 minutos y pues a ver. Y pues, yo estuve ahí en la recepción
Y ya empiezo a ver como letreros de Apple y la gente con sus gafetes y todo. Y digo, bueno, entonces a lo mejor sí, a lo mejor. Pero ya cuando llegaron, tenemos un sistema que se llama Buddy, en donde los primeros meses te acompaña una persona para presentarte con la oficina, para enseñarte, hacerte como un pequeño entrenamiento, ¿no? Hasta picas un botón que no existe en el elevador, ¿no? Así como que... es curioso porque, o sea, no es un edificio como tal de Apple. En la oficina en la que yo estoy hay un edificio que sí es enteramente de Apple, que tampoco está brandeado. Que es muy curioso. Y es por temas de propiedad intelectual, o sea, por temas de espionaje. Y es, o sea, es cierto, ha habido casos en esta oficina de Múnich en donde han entrado personas queriendo colarse, y en todas las puertas tenemos así, cuidado con las personas que entran detrás de ti, pídeles que pasen su badge. Cada puerta que tenemos como varios filtros de seguridad, y cada filtro tienes que pasar tu tarjetita. Y te dicen, o sea, si no lo reconoces, pues pídele que... Y tú eres responsable como empleado. Tú eres responsable, sí. Cámaras en todos lados, y entonces si tú dejas pasar a alguien y esa persona roba algo o algo así, va contra ti. Madres. Sí, es súper importante. Y es que el tema es que a estos niveles se mueve muchísimo dinero. O sea, cualquier filtración de propiedad intelectual es muchísimo dinero. Sí. Y justamente ese es el tema de por qué personas que trabajábamos en otras empresas nos contratan. Que es como para traer el know-how de otras empresas. Claro, pues eso es en todos, güey. Sí, claro. Y digamos, sin robar, te estás trayendo el conocimiento. Güey, eso es una de las mejores estrategias. Yo me acuerdo, güey, estando en Uber. Puta, güey. No sé, güey. Bueno, les voy a contar la historia y ustedes me dicen qué piensan, güey. Estaba en un proceso de selección interna, güey, para otro puesto, güey. Y una parte de la entrevista me dijeron... ¿Qué harías tú, o sea, desde tu punto de vista individualmente de cómo has visto la empresa, tu experiencia, etcétera? ¿Qué harías tú para mejorar lo que estamos haciendo, güey? Okay. O sea, como a lo mejor algo que no hemos visto, ¿sabes? Como también como escuchar diferentes voces. Y a lo mejor eres alguien interesante que no habías escuchado algo, ¿no? Y yo le dije, así me acuerdo y dije, güey, yo te tengo la solución perfecta, güey. Vamos a robarnos el talento de las otras empresas, güey. Pero lo dije así, vamos a robarnos, güey. Pero digo, ya si lo dices... Muy explícito. ¿Cómo le llamas, güey? Políticamente correcto, dices otras palabras, güey. Pero dices, vamos, o sea, le dije, güey, yo en ese momento estaba en ventas, le dije, nosotros somos poquitos en ventas. Si nosotros vamos y nos robamos a sus account managers y a sus vendedores, o a sus mejores, güey, déjalo todos, güey. A los mejores, esos güeyes se van a caer, güey. No pueden no caerse, porque son los que, o sea, nosotros, güey, o sea, que en ese momento quitabas a 2 personas, se caía todo Múnich, güey. Que era a mí y a otro, güey. Si nos quitas a 2, automáticamente se cae, güey. De aquí a que llegues y contrates a alguien y entre tipo de desempeño, te va a costar mucho más dinero, mucho más trabajo, mucho más esfuerzo hacerlo todo. Porque también tienes que aprender el arte, conocer la gente, etcétera. Dije, vamos a llevarnos a la gente, güey. Bueno, se ofendieron, güey. Que porque me dijeron como, ¿tú crees que no pensamos eso antes? Y yo así de, ¿y por qué no lo han hecho, güey? Claro. Y se enojaron. Finalmente, mira... Pero... Así es, son industrias y somos engranitos en una gran industria. Entonces te llevas a los críticos y así es, güey. Y es una competencia, o sea, tristemente es así. No eres parte de la familia, aunque te pongas la camiseta, no eres parte de ellos. Es una empresa que su función es ganar dinero. Entonces pues, no son obras de caridad, no son no sé, asociaciones sin fines de lucro. Van a sacar dinero. Cueste lo que cueste. Y si es a costa de billetazos para traerte una persona con el conocimiento, lo van a hacer. Pero también un poco de lo que hablábamos hace rato, ¿no? A lo mejor la pregunta era más un poco de... Danos una chispa de innovación. Y fue más una chispa de cómo derrotar a la competencia, ¿no? Sí, pero no era innovación de negocios, güey. Era... ¿Qué podemos hacer? Porque al final es una pelea, güey. O sea, estás, como dices, güey, estás... compitiendo y ahí sí es feroz, güey. Es como... cualquier cosa, como dices tú en Apple, güey, lo mismo, güey. Si puedes tener una ventaja competitiva mínima, repercute en millones de dólares o de euros, güey. Entonces, cuando me dijeron eso, güey, yo lo estaba viendo, güey. O sea, si a mí me llevan a la empresa, güey, yo me llevo todo mi clientela, güey. Les digo, deja de estar con Uber y vente conmigo, güey. Porque ellos confían en mí, no en la empresa, güey. ¿Me entiendes? Entonces, automáticamente la empresa pierde, güey. Entonces, cuando les digo, güey, yo te puedo identificar a las personas, porque pues nada más vas y buscas quién se dedica a qué cosas,
les ofreces un buen salario, les ofreces buenas prestaciones y formamos un equipo más fuerte y a los otros ya no pueden, güey. Todos los clientes se van a venir para acá. ¿Sabes? Como las repercusiones que tiene. Sí. Y esas son de negocio, güey. Entonces ahí el tema es que, y eso es mi interpretación, es que mi interpretación, güey. Puede ser que esté sesgada, pero también mi interpretación. Lo dejo ahí. Mi interpretación es que luego la gente que está arriba de ti no quiere gente que competencia interna, güey. Sí. Porque es como, güey, si esta persona ya te está proponiendo cosas que tú o el siguiente debería de hacer y no lo están haciendo, tú ya eres una competencia de ellos, güey. ¿Sabes? Entonces, si te dejan pasar, pues automáticamente ya eres amenaza, güey. Sí, como lo que hablábamos hace rato de los realities, este reality de supervivencia. Entonces, o sea, se trata de sobrevivir. Pero entonces de repente ya no se trata de sobrevivir porque estás viendo que el de enfrente sobrevive un poco más que tú. Entonces ahora se trata de cómo hacer que ese deje de sobrevivir tanto, ¿no? O sea, de empujarlo. Eso es lo que yo estoy, sobre todo... Lo entiendo, güey. Digo, es como que no es como secreto a voces ni nada, güey. Entiendo que todo el mundo está tratando de, bueno, a su forma, ¿no? De crecer y avanzar, güey. Y de mantenerse, porque obviamente no hay que perder su chamba en ese sentido. Pero también si es meritocracia, por así decirlo, güey. Si alguien es mejor que tú, sorry, güey. ¿Sabes? Como algo dejaste de hacer, alguien llegó mejor preparado, güey. Pues ni pedo, más de un lado, güey. O sea, es como, y si me ha tocado a mí también, güey. Cuando llega alguien mejor, pues ¿qué haces, güey? Pues pon al que sabe, cabrón. O sea, porque les va a beneficiar a todos eventualmente. Pero luego la gente se queda, güey, como diciendo, no, güey, voy a protegerme con uñas, dientes, política, tirando mierda. Y ver cómo lo detengo y cómo lo empujo y cómo lo pongo. Y eso es lo que a mí me súper caga. Eso fue lo que yo me encontré en la industria automotriz cuando trabajé en México. Yo entré como intern y ni siquiera era la intención, pero como que me perfilaron un poquito a cubrir el puesto de un ingeniero que medio iba de salida. Medio. Y él, porque él no quería salir. Esa es la clave de la palabra, medio. O sea, él no quería salir, pero lo querían salir. Entonces, pues justamente sintió el miedo de que me van a reemplazar y me puso muchísimas trabas. O sea, a mí, mi función, y como entré de intern, era, ok, vas a aprender, pero como tu proyecto de intern va a ser revisar todos los diseños de fabricación de las piezas que hacemos aquí. Eso se hace en un software AutoCAD, ¿lo conocen? Sí. Y pues es un software que pagas la licencia, que implica a lo mejor tener una máquina capaz de correrlo, etc. Pues el primer día yo pedí una computadora con AutoCAD, pasaron 2 meses y no me daban nada. Me dieron a la semana o a las 2 semanas la computadora que tenía la secretaria y estuve modificando los planos en Paint. O sea, yo no podía parar de trabajar porque era como lo que me pedían y estuve trabajando con Paint. Pues al final te piden lo que te piden. Sacar la chamba. Y todo fue, al final me di cuenta porque, o sea, yo ya estaba harto, ¿no? Y me quejé y todo eso. Y dije, oigan, ¿por qué no me han dado una computadora? Dicen, ¿cuál computadora? La que solicité a mi manager, como que me está arriba de mí, ¿no? Y me dice, ¿nunca nos pasó la solicitud? Entonces ya me empecé a dar cuenta de que a partir de ahí de que me estaba poniendo el pie y dije, no, o sea, no se vale, porque yo no tenía intención de sustituirlo, pero desde que sintió que ya viene el chavito y a lo mejor con ideas nuevas o no sé, lo que sea. Que no era la intención. Solo las ganas de hacer las cosas. Sí, claro. Porque hay veces que ya llevas... Bueno, la gente que lleva ya un tiempo ya tiene su ritmo, lo hace más despacio. Yo sé cuándo se entrega, cuándo no. Y tú llegas acelerado, güey. Sí. Es como de... Me va a quitar las cosas. Sí, y dije, no, o sea... No pertenezco aquí. O sea, yo no quiero tener esta competencia feroz, como dicen ustedes, o sea, como de ganarme esto porque lo necesito. A cualquier precio. Yo no quiero aplastar cabezas. Y huí de ahí. O comer. Sí. Perdón. Sí, no, la verdad es que me pareció muy triste. Lo dejaste botando, güey. Sí, está bien. Fue un pase. Buen pase. Perdón. Y sí, me entristeció ver eso en la industria, pero digo, sé que no todo es así. Sé que no todos los lugares me iba a encontrar con eso. Pero como que me agüitó mucho verlo y...
Sí, lamentablemente siempre pasa por una persona, ¿sabes? O sea, una persona es suficiente para matar una ilusión o para detener un movimiento, ¿no? Justo lo hablaba apenas también con mi esposa Nancy, estábamos hablando de los maestros en la escuela. Hablaba ella de que tuvo un maestro muy bueno, me parece, en la secundaria. Creo que era de geografía o de historia, una de esas dos, que le pareció muy bueno y le pareció muy interesante esa materia, y a todos nos pasa, o sea, que una materia o la odias o la amas por un profesor. Por el profesor. Y eso puede definir el rumbo de tu vida, lo que vas a estudiar y a lo que te vas a dedicar, y o sea, es por una persona lo que puede ocasionar. Sí, es bien fuerte como, o sea, te encuentras con esos mentores que lo son sin que te enteres. Claro. Que en algún momento de tu vida te influyeron tan radicalmente como para darle otro rumbo. Que fue lo que me pasó a mí, un mentor malo, ¿no? O sea, a mí me guió para donde yo no quería ir. Y al final, digo, no es como que me encante el rumbo en el que estoy, porque no me llena laboralmente, no es algo como que me haga levantarme todas las mañanas súper contento de ir a trabajar. Pero es algo que hago bien, por lo que mantengo a mi esposa y a mí, que somos felices, así es que... Sí, mantienes tu status quo y estás ok con la situación actual. Estoy ok con la situación actual, buscando siempre mejorar, ¿no? Está muy bueno. No, de hecho, digo, hay varias cosas que me vienen a la mente de... digo, ya lo hablamos, no sé si lo hablamos la vez pasada nosotros, pero lo hemos hablado aquí, de que... cómo lidiar con eso, ¿no? Porque no solamente... Este caso es en México, pero también pasa aquí, güey. ¿Sabes? Creo que la última vez que hablamos aquí fue... O sea, que la otra vez que estábamos aquí, los otros cuatro, hablábamos de ese tema de... ¿Quién fue, güey? No es cierto, ya me equivoqué, lo estoy cambiando. Estaba hablando en la semana, tuve una llamada de grupo donde había una experta en comunicación y era alemana, güey. Y nos estaba diciendo como, ok, cómo comunicarse mejor, etcétera. Y yo le dije... todo, después de varias partes de los módulos que estábamos cubriendo, le dije, oye, una pregunta. Todos los que, la mayoría de los que estamos aquí somos extranjeros, güey. De Rusia, en este caso, México, Italia, etcétera. Pero tú eres la alemana, güey. ¿Tú cómo lo percibes como alemana? El tema de la política, el tema de tirar mierda, de ser ojete, eso. Y también cómo percibes ese tema de acceder a ciertos niveles altos, comparado con los extranjeros. Digo, contigo como alemana y con los extranjeros. Dijo, desafortunadamente, Alemania se brandea como un país que somos inclusivos, diversos y todo eso por muchos temas, incluido la Segunda Guerra Mundial. Pero no está listo para eso. O sea, realmente la realidad es otra. La realidad es que sigue estando muy altmodisch, ¿cómo se llama? Sí, a la antigua. Ajá, y que dice que mucho de la mentalidad alemana es de si sirvió antes, se queda, güey. Manténlo. No lo cambies. Y viene de ahí muchas usos y costumbres, güey, también en las empresas. Entonces dijo, no, también, o sea, si lo ves, las mismas mujeres han mejorado en cuanto a puestos, pero no hay muchas mujeres, la mayoría siguen siendo hombres blancos alemanes. Y ya poniéndole en contexto en puestos importantes en diferentes empresas, ves que es la realidad, güey, más allá de lo que te cuenten. Claro. Y sí hay muchos inmigrantes, muchos extranjeros, pero en puestos, digamos, distribuidos no tan altos. Hay casos que sí, güey. Hay casos que sí. Claro. Pero son contados. Entonces, digo, sí me parece interesante que lo estamos percibiendo o viviendo de diferentes, cada quien en su esquina, ¿no? Sí. En diferentes industrias y... Sí, güey. Por ejemplo, o sea, contigo es una empresa alemana, específicamente bávara. Entonces creo que, o sea, ustedes pueden tener una cultura empresarial muy distinta a la que yo tengo, porque la empresa donde yo trabajo es gringa. Y a pesar de estar en Alemania, la cultura de trabajo es gringa. Todo es en inglés, ¿no? La comunicación. Sí, claro, todo es en inglés, pero además tiene una estructura como muy... bueno, que se supone que Steve Jobs depuró y como que trabajó durante un tiempo con coaches también y estuvo trabajando así. Pero es muy horizontal. Además, es cultura de trabajo, de que o sea, te recompensa mucho el quedarte incluso las horas extras. O sea, pero ahí sí se ve. Se ve y te lo... ¿Sí se vive? No, o sea, a mí no me lo remuneran porque, por ejemplo, yo no trabajo como de que, ok, cumple tus horas de trabajo y te pagamos eso, sino que cumple con tus tareas. No importa el tiempo que te tome. O sea, el contrato marca ciertas horas de trabajo, pero hay momentos del proyecto en donde te requiere trabajar, o sea, por las noches, en fines de semana, incluso
Una ocasión, yo no estuve muy de acuerdo, pero a un cuate le hablaron en su luna de miel. Y llamaron, oye, es que necesitamos que regrese a la computadora. Y esa cultura de trabajo de que empuja, porque es lo que te va a llevar al profit. No estoy como tan de acuerdo con eso, porque esa es como la cultura gringa. Completamente. ¿Cómo es en una cuestión bávara? No, muy, no sé si es de Alemania, pero es mi única experiencia o acercamiento que tengo, y es más en el sentido de delegar. Si estás de vacaciones, estás de vacaciones. Y tienes un proxy y tú necesitas asegurarte que ese proxy tiene todas las herramientas para sacar el trabajo. Alguna vez tuvimos un workshop de todo el departamento y mi jefe nos dijo, apaguen sus celulares, no quiero que estén en la computadora. Si BMW no sobrevive sin ustedes, tenemos un problema. Wow. O sea, estamos en un problema. Entonces, así nos echamos el workshop y desde ahí como que adopté esa forma de ver las cosas. Nada de que estás en la playa con tu... Sí, con la compu y, o sea, al pendiente, porque si estás al pendiente no descansas. Es como esta corriente que estábamos hablando que se está consumiendo a final de cuentas. O sea, tú estás en vacaciones, pero tienes una fuga de corriente que está pensando en el trabajo. Entonces, realmente no te estás desestresando. Y por supuesto que al empleador le importa que estés desestresado, que regreses con energía para realizar tus actividades. Y eso es lo que se vive aquí. O sea, se vive completamente la independencia o el que se pueda mantener las actividades aún cuando no estás y cuando no estás justificado, ¿no? Porque... Sí. Ese es mi 24/7. O sea, venía en el tren y venía trabajando. O sea, me traje la computadora y estaba chameándole. Llegué un poco antes esperando a Arturo y estaba en la parada así, estaba trabajando. Y me voy a ir de aquí y seguiré trabajando. Y es muy triste porque justamente esa... es muy triste en ese sentido de que... No de que... Sí, ahorita va a ser... Y por eso... Ahorita vengo. Por favor, ayúdenme. No es así. No es un grito de auxilio. Si estás viendo esto... Sí, pero es como... el de ayuda, ¿no? No es así. No es un grito de auxilio, sino que... En ese sentido, creo que es la manera en que nos acostumbra a esta cultura de trabajo. Y no digo necesariamente Apple, sino que es la cultura de trabajo gringa. Sí, en México también es similar. Sobre todo porque estamos muy influidos por el norte. Pero sí, creo que esa cultura de trabajo en donde no importa lo que pase, el trabajo es primero. No soy muy fan. Y en la oficina confluyen las dos ideas, o sea, porque es una empresa gringa situada en Alemania, con jefes, la mayoría son alemanes o de esta zona, y choca mucho. Que confirma el otro punto, ¿eh? Sí, porque, o sea, ellos nos dicen, el domingo es para descansar, pero el trabajo te exige otra cosa. Sí, pero si puedes descansar. Sí, puedes verme. Pero si no puedes, trabaja. Claro. Entonces, sí, o sea, como que ese choque de ideas, justamente en países como está muy loco. Cosa distinta, por ejemplo, tengo cuando trabajaba en Qualcomm. En Qualcomm yo estaba encargado. Era como el punto de conexión entre las tres oficinas más grandes, digamos, en diseño electrónico. Una estaba en San Diego, California, otra en Cork, Irlanda, y la otra en Bangalore, en India. Y yo al estar en el centro era como el punto en común de las tres sites. El cuate de San Diego, pues en sus horas de trabajo, ¿no? Y a lo mejor un ratito extra lo encontraba trabajando. Pero el cuate de Bangalore, a la hora que yo le escribiera, estaba chambeando. Y era muy curioso porque, o sea, una vez hicimos videollamada y me enseñó, y junto a su computadora, en la oficina, tenía un catre. Y ahí se dormía. Sí. O sea, este cuate ahí se dormía en la oficina. Y era su casa, se podría decir. Para él, esta cultura de trabajo gringa, de trabaja, no sé, hacía match con él, porque era como a lo que estaba acostumbrado, ¿no? En India es esa cultura siempre de competencia, porque son 1,400 millones de habitantes, tienes que destacar.
Entonces, ¿cómo destacan algunos? Porque, no sé, tienen realmente una visión muy fuerte y son muy inteligentes y así. Y otros por machetear, por trabajo constante, que yo creo que es el caso de muchas personas que trabajan en estas oficinas, en donde, o sea, no importa la hora que sea, yo voy a estar disponible y voy a sacar la chamba. Yo lo veo a favor, güey. O sea, obviamente no hay blanco y negro, güey. Siempre hay matices. Pero lo que veo a favor, sobre todo, es en la etapa de la vida, güey. O sea, hay etapas para todo, güey. Sí, entonces, por ejemplo, si estás soltero, o sea, por ejemplo, si yo pudiera hablar con mi yo de hace 10 años, diría, güey, o más, le diría como, güey, deja a las mujeres, güey. O sea, es como, o sea, no porque era mi prioridad, pero era como, güey, las mujeres son una distracción, cabrón. O sea, ¿qué quieres tú? Enfócate en eso y pégale a eso. O sea, como dices, no con el catre al lado, pero, o sea, porque las mujeres es de, güey, vamos a la peda. ¿Y quién va a ir? ¿Sabes? Como ya estás pensando en todo lo que puedes hacer, te desvelas, tomas lo que hablamos hace rato, güey. Pero todo va incluido. Si no van chavas, pues a lo mejor estás con tus compas, ¿no? Pero digo, va en esa dirección. Desenfocado, ¿no? Desenfocado, güey. Entonces, pero siempre es eso, güey, como nada productivo, güey. Sí. Pero ¿qué pasa si de los, no sé, de los 20 a los 30 le pegas durísimo a lo que sea a tu carrera, güey? Y solo le pegas, güey. Y sí vas a tener esa etapa de soledad tal vez, güey. Pero vas a crecer y vas a avanzar y dices, ok, 30 y tantos años, ya estoy en un buen puesto, ya estoy en una buena industria, en otro país, yo qué sé. Ahora sí puedo pensar en una familia. Ahora ya tus planes o tus ideas en otra cosa. O sea, ya tienes cierto estatus, güey. Porque siento que si lo haces al revés, es más difícil, güey. Sí. Porque ahora tienes que pensar con 2 o más si tienes hijos, güey. Sí. Entonces, como ya no puedo, todas esas decisiones ya no son iguales, güey. Ya tienes que considerar a alguien más. Claro. Entonces, digamos que ahí tu carrera se empieza a mermar, güey. Y obviamente también de la pareja, güey. Porque la pareja, en teoría, si son pareja, pues deciden relativamente juntos, güey. Oye, pero ese sería tu consejo, porque esa es una pregunta que también nos gusta hacernos con mi esposa y conmigo, que es, ¿qué le dirías a tu yo de 15 años? O sea, ¿ese sería tu consejo más fuerte? ¿O cuáles serían tus consejos que le harías a tu yo de 15 años? No, tengo varios, güey. El primero... Tengo varios. Ese es uno muy importante, güey, porque es uno que le pega a varios. O sea, por ejemplo, si tú te enfocas en tu carrera, güey, vamos a decir, en ese entonces cuando me gradué estaba en DHL, güey, pero ya me quería venir para acá. Pero no estaba enfocado en mi carrera, güey, estaba enfocado de, a ver, vámonos a vivir a otro lado, vámonos a... Porque yo estaba con esta idea de, si yo me endeudo, güey, o sea, muchos decían esto, no sé si ustedes lo vivieron o conocen a alguien que seguro, güey, les pasó. Entran a su primer chamba, güey, empiezan a ganar un poquito de dinero y se compran un carro, se compran una casa. Sí. Entonces ya te fregaste, güey, 3 años o 30 años, dependiendo qué compres, y ya estás atado, güey. Entonces para mí dije, no, güey, yo no quiero eso. Digo, sí quiero el carro, la casa, lo que sea. Pero si yo hago eso, ya valió mi flexibilidad, güey. Ya no puedo moverme, güey. Digo, siempre puedes vender eso. Pero dije, quiero vivir, experimentar primero, güey. Por eso fue mi decisión. Pero también algo que siempre estaba en mi mente, güey, como sobre todo como chavo y desmadroso, es de, güey, quiero salir a las pedas, quiero ir a bares, quiero ir conocer gente, pero nada relacionado al trabajo, güey. ¿Sabes? Como que lo dejé a un lado, güey, por un buen rato. Entonces ya después, cuando estoy tratando de catch up, güey, de regresarme, dije, ay, güey, ya pasaron varios años, güey, sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que va por ahí, güey, porque le pega a varias cosas. Otra cosa, güey, eso también le pega a... Cuando estábamos en el americano, me acuerdo que estaba físicamente bien, güey, estaba mamadón, güey, estaba fit. Y cuando justamente empecé con fiestas, güey, echar desmadre, me fui al otro lado, güey. Estaba todo panzón, güey, gordo, valiendo verga. Y eso también afectó, güey. Te afecta en todo, en cómo te juzgan, güey, en cuando aplicas, cómo te tratan, claro. Estás distraído, etcétera, etcétera, güey. Entonces, si quieres, por ejemplo, vamos a decir, perseguir mujeres, güey, pues también no te van a ver igual, güey, porque pues no te cuidas, etcétera, etcétera. Entonces, como pega varios aspectos ese, güey. Entonces, si yo pudiera decirles como de, a ver, güey, vamos a decir que si tu objetivo es, vamos a decir, digo, para poner un número ahí medio, que podríamos perseguir 1 millón de euros, güey, para que con eso puedas tener cierto beneficio para tu familia, eventualmente, que quieres tener, pues pégale a ese, güey. Porque ahorita son los momentos donde tienes más energía, más enfoque, más todo. Y cuando tienes el estatus, te van a llegar las mujeres, güey. ¿Sabes? Porque, digo, ¿cuáles ya tú decides, güey, ¿no? Pero, o la pareja que busques. Pero si ya tienes el estatus, o sea, ya eres jefe, o ya eres manager, o ya trabajas en otro país, tienes el ingreso, tienes una casa, tienes qué, pues te van a llegar, güey. O sea, ya es como imposible que no pase, güey. Y al revés, cuando no tienes nada que ofrecer, o sea, sí tienes, pero nada que ofrecer, pues es más difícil, güey. Sí. Entonces, como que el orden de las cosas, güey, es el que yo diría principalmente. Y la otra, desarrollo personal, güey. ¿En qué sentido? Exacto, ¿enfocado a qué?
El personal es en todos, güey. O sea, por ejemplo, si lo ves en desarrollo personal, hay varios ámbitos que puedes desarrollar, güey. Tan solo estudiar, güey. Como lo decíamos hace rato. Si tú estás en tu carrera de mecatrónico, tú de calidad, dices, güey, quiero ser el mejor en esto, güey. Es desarrollo personal, güey, porque estás invirtiendo en ti, en tiempo, en dinero, en energía, etcétera. Y no vas a la fiesta, güey, y no tomas, etcétera. Ves como que todo se une, güey. La otra, desarrollo personal en tu físico, güey. También, o sea, tiene con tu... cómo te sientes, cómo te ves, cómo te perciben. También con la parte espiritual que hablábamos hace rato. Uh-huh. Si tú estás bien contigo mismo, tienes más que ofrecer, güey. También. Eres más tranquilo, no eres tan reactivo, etcétera. En la parte de finanzas también es parte de desarrollo personal, si lo ves así, porque tu estado de ánimo determina mucho cuánto dinero ganas, güey. Porque, por ejemplo, no sé si les pasó a ustedes, a mí ya me pasó un par de veces, y eso sí no lo recomiendo, güey. Cuando estás emocionalmente inestable y no tienes chamba, tomas cualquier cosa, güey. Entonces, digamos que si tú vas en una dirección que quisieras tomar profesionalmente, pero por temas de necesidad tomas una que sabes que no quieres, pero por necesidad la tomas, te desviaste 2-3 años, güey. O incluso más. O sea, creo que es muy importante el tener en cuenta muy bien como las decisiones que uno va tomando y saber qué oportunidades agarras, porque te pueden llevar por otro lado que no. Sí. Yo tenía mucho ese miedo de que al tomar ese entrenamiento en una empresa que yo jamás había escuchado hablar, me desviara. Y al final creo que resultó bien. O sea, pero para muchas personas no lo es. O sea, como dices, por estar inestable estar inestable, agarras cualquier cosa. Exacto. Y inclusive parejas, güey. Sí. ¿Sabes? Me llegó a pasar. Sí. Y sí. Lo que caiga, güey. Sí. Para mí fue un bache de varios años. NDA. Para la mesa. Sí. Está bien. Sí. Esos detalles están firmados ya. No, digo, o sea, se puede hablar. Simplemente que fueron ese tipo de decisiones que te puedes arrepentir. Que también está bien. Creo que... No sé, ¿cómo puedes definir qué es una buena o qué es una mala decisión cuando estás en ella? Tienes que verlo en retrospectiva. A lo mejor, no sé si estoy muy influido por la cultura de mi empresa o algo, pero Steve Jobs habla mucho de eso en un discurso que dio en la Universidad de Stanford. 2007. El de Connecting the Points. Exactamente. Mirar en retrospectiva solamente es la única forma de darte cuenta si algo te está ayudando o no. Es la única manera. O sea... Este cuate se metió a estudiar caligrafía mientras estaba con Steve Wozniak haciendo la Mac, ¿no? O sea, bueno, antes. Pero, ¿cómo iba a saber que eso le iba a influir? A lo mejor no ayudar, pero influir. ¿Cómo yo sabía que tener un bump en mi vida, este tope con la realidad de a lo mejor no es lo que yo esperaba en la industria automotriz, para llegar a Alemania? Mi intención originalmente era venir a Alemania, trabajar en la industria automotriz en Alemania. ¿A poco? Sí. O sea, yo me vine a estudiar hace 13 años a Austria. Sí. Más o menos. Creo que más o menos. Aproximadamente. Por ahí, 6 meses, porque hice una especialidad en electrónica automotriz. Mi intención era esa, era irme por... Todavía puedes, güey. No sé, ya no sé, porque ahora en lo que hago, la verdad es que me apasiona, o sea, la verdad es que está chido, no es como algo... Solo la cultura de trabajo, ¿no? Que dice, a lo mejor... Sí, no sé, me da ese miedito de como de experimentar y qué tal que no, y ya me desvié por donde estaba. Ajá. Entonces, sí, yo iba a estar 6 meses en Austria trabajando, estudiando, y ya tenía como aceptada mi entrada de intern en Mercedes-Benz. ¿En Stuttgart? En Stuttgart. Ya lo tenía. Resulta de que llego a Austria y a las 3 semanas de que llegué me robaron mi pasaporte, mis tarjetas, traía yo una mochilita y se robaron todo. O sea, la dejé, fui a un restaurante y la descuidé un momento y valió. Entonces al momento de que saco mi pasaporte de nuevo en el consulado, en la embajada, no me acuerdo. Consulado. Me dieron uno provisional de 6 meses. Y cuando
o sea, ya me tenía como que ir a Stuttgart. Les digo, oigan, el tema es que tengo mi pasaporte provisional, tengo que regresar a México para sacar uno nuevo y así. Y me dicen, es que tienes tu fecha de entrada y no te podemos ayudar ya como con el vuelo de regreso o algo así. Yo no tenía las capacidades económicas como para moverme y decir, o sea, me regreso a México, hago mi proceso y me regreso a Stuttgart. No podía, no estaba dentro de mis capacidades y lo perdí. Órale. Unos, no sé, creo que sí, fueron 11, 13 años después. Estoy acá, pero en otra industria. Entonces, ¿quién te dice que ese güey que se robó mi mochilita o ese güey que me bloqueó para no tener una computadora con AutoCAD, no sé, me estaban guiando a esto? O te hizo un favor, ¿no? Me hizo un favor. Y ahora, o sea, disfrazado. Sí, con Diana, con mi esposa, o sea, que en ese momento yo tenía otras perspectivas en la vida, tenía otra novia y me fue muy mal, y a lo mejor gracias a todo esto, caí ahora en donde estoy, y yo en este momento lo pienso que fue para súper bien. Sí, donde estás hoy, como dices, solo cuando lo ves en retrospectiva. Ahí a lo que se le puede sacar, yo creo que mucho provecho es qué hiciste con lo que te pasó, ¿no? Exacto. Porque en ese momento tienes dos: o te tiras al drama, o sacas el pecho adelante y te mueves con lo que tienes y lo tomas como una lección aprendida y te mueves sobre eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo tomaste en ese momento? Cuando perdí la chance de trabajar en Stuttgart, sí fue como... chale, o sea... No, seguro te pegó. Me rompió como mi plan de los próximos 6 meses por lo menos, porque de ahí, quién sabe, a lo mejor, o sea, ya podía quedarme o guiar mi carrera ya estando aquí, no sé. En ese momento me pegó, pero creo que regresé con ganas de ver qué había. Porque en ese momento estaba como, lo que platicábamos, como en esa búsqueda espiritual de a ver... Y dije, bueno, a lo mejor en México hay de eso. Empecé a trabajar en esta otra industria y diferentes decisiones en mi vida, diferentes momentos en donde me he topado con realidad y que no han sido como para donde yo pensaba, creo que en general las he tomado para bien. Hubo un momento en donde sí me tiré al piso y yo dije, hasta aquí llegué. Yo creo que todos pasan por esa, ¿no? Sí, de una u otra forma. Mi momento más oscuro. Sí. Es que es un sentimiento humano. O sea, lo tienes que dejar fluir, porque si no, se te tapa. Sí. Y perdón que haga ese paréntesis, acuérdate del tema. Sí. En parte de la psicología positiva hay un maestro de Harvard que se llama Tal Ben-Shahar, que habla de psicología positiva y la ciencia de la felicidad. Uno de los puntos de los que habla es aceptar tu humanidad. Y entonces en el hace un ejercicio en donde dice, durante 1 minuto, por favor, no piensen en un elefante rosa. No piensen en sus orejas, no piensen en la trompa rosa, tal vez de caricatura, ¿no? Podría ser un Dumbo rosa. Dice, a ver, ¿quién pudo no pensar en un elefante rosa? No, pues todos pensamos en el elefante rosa, ¿no? Y dijo, lo mismo pasa con las emociones. Mientras tú dices, no pasa nada, no llores, no estés triste y las tratas de reprimir, más están en tu cabeza. Entonces tienes que aceptar que es algo humano, que tienes que romperte en algún momento y llorar, sacarlo, como cuando fallece un familiar, cuando lo que sea, que necesitas realmente llorarlo, hablarlo para poder sacarlo del sistema y moverse adelante. Así fue, total. Digo, long story short, no vamos a como contar todo, porque si no, bueno, aquí nos aventamos otro rato. No, eso va a ser, por eso podemos hacer varias sesiones. Ok, sí, pero bueno, o sea, cuento el final y después cuento como los detalles. Hubo un momento en donde llamé a la línea de emergencia Aguascalientes, a la línea de emergencia al suicida. Dije, o sea, ¡ayuda! Necesito ayuda, necesito ayuda, estoy solo y tengo pensamientos suicidas, necesito que alguien me atienda. Y creo que fue como mi lucecita dentro de mí, como queriendo rescatarme, ¿no? Bueno, funcionó porque aquí estoy. Un holograma, güey. Sí. Ahorita está en inglés. Pero fue como el primer paso que hice para recuperarme. Porque justamente fue eso. O sea, tuve que darme cuenta del punto en donde estaba para querer salir. Si no me daba cuenta, si no veía mi realidad, ese elefante a lo mejor que estaba fijamente enfrente de mí y yo no lo veía, si no me ponía en mis zapatos y decir, ok, estoy mal,
no iba a salir. Exacto. Y el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Definitivamente. Entonces, no, de hecho, más bien es cualquier paso es mejor del que estás, güey. Y el problema es, pero lo importante es saber que estás ahí. Sí, sí. Y me pasó algo muy curioso, porque yo dije, ok, quiero salir de aquí. Y lo dije, o sea, como muy literal. Quiero salir de mi realidad. ¿Qué hice? Dije, voy a vender todo lo que tengo. En ese momento tenía un departamento, tenía mi carro. En México. En México. Y dije, me voy a deshacer de todo. Voy a vender todo. Pago una escuela en Irlanda. Porque la visa en Irlanda te permite... La visa de estudiante en Irlanda te permite trabajar 20 horas a la semana. Aquí también. Así no sabía. Entonces dije, meto mi visa de estudiante, me voy a estudiar inglés como para mejorarlo y a chambearle. No me importa en qué, yo dije, de verdad no me importa en qué. Estaba trabajando en ese momento ya dentro de la industria de semiconductores. No ganando súper bien, pero algo me daba para lo que tenía. Digo, güey, con que tengas dónde vivir y en lo que te agarras vuelo, cualquier cosa es casi segura, güey. Digamos, vivía semi cómodo. Dije, neta, o sea, estoy dispuesto para salir de este punto en donde estoy, en este hoyo, estoy dispuesto a dejar todo lo que tengo, a reinventarme. Un paréntesis, güey, perdón que te interrumpa. Está bien. Esto que acabas de decir, güey, creo que para mí, desde mi punto de vista, es la clave para cualquiera de los que se quieren venir a Alemania o vivir en el extranjero, güey. Porque a mí me han preguntado varias veces, tal vez ustedes también, ¿cómo, güey, yo también quiero? ¿Cómo le hago para irme a España? ¿Cómo le hago para irme a Estados Unidos o a Alemania? Tienes que pasar por ese punto, güey, de decir, tengo que dejar todo atrás, güey, y tengo que, o sea, es como todo o nada, güey. Llega un momento donde tienes que tomar esa decisión y a lo mejor te va a tocar, digo, a mí me tocó trabajar en el Starbucks, güey, también limpiando pisos, baños, o sea, como esa etapa, digo, porque la tuve que vivir, era como dices, voy a hacer lo que sea necesario para avanzar, güey. Pero he escuchado varias historias donde dicen, cada uno tuvo sus momentos de eso, güey, donde la vida te prueba, güey, para ver si sí lo quieres. Hay una, no sé si es real o no, pero una historia donde Hernán Cortés, cuando llega a México, quema sus naves. Sí. Quema sus barcos. Escuché, güey, porque dice, o sea, yo no regreso a España si no es habiendo conquistado esta tierra, ¿no? O nos morimos aquí. Exactamente. Y ese era mi quemar mis naves. O sea, estoy dispuesto a quemar lo que tengo con tal de rescatarme. Entré a terapia, y en este proceso estaba de estoy dispuesto a eso. Porque, o sea, para que te den como tu visa, tienes que tener como ya la escuela aprobada y todo eso. O sea, no es como que vengas a ver si te aceptan en una escuela, cosas así. Entonces, había un programa de una escuela en donde tú pagabas tu colegiatura, digamos, tu inscripción. Ellos te ayudaban en lo de buscar casa y eso, pero para eso tenía que tener como un colchón de dinero. Entonces dije, ese colchón de dinero está en mi departamento y mi carro. YOLO. No importa, lo voy a hacer. Estaba en eso y hablé con mi hermana. Y se asustó mucho porque me dijo, es que tengo miedo de que al deshacerte de tus cosas, ya no tengas nada como a qué aferrarte. Y dije, pues es que eso es lo que quiero. Este es el punto, pues. Y me dijo, detente, o sea, piénsalo bien. Como el del PG, del detente. Sí, piénsalo bien y date un momentito, solamente un momentito. Y me imagino que ella habló con mis papás. Y como familia me sostuvieron mucho. La verdad es que fue como mi apoyo, mi sostén. Esto pasó en enero. Cuando me dijo mi hermana, no lo hagas, espérate, esto pasa en enero. En marzo vendí el departamento y compré una casa. Bueno, di el enganche de una casa. En México también. En México. Ajá. Esto en marzo. ¿Te imaginas en Irlanda, güey? Sí, en Irlanda. Un pequeño paso, güey. En Irlanda con su... Sí, no, en México. En junio, julio, de la nada, en LinkedIn, una oferta de trabajo en Irlanda. En Qualcomm. Y, o sea, a mí es lo que me parece como muy, muy mágico. Porque renuncié a vende todo y vete a la escuela de inglés y meserea, no importa, recoge basura, no importa. No, o sea, lo que sea para rescatarme a mí, empezar de nuevo.
Pero es importante, creo que mencionar, güey, cuando dices rescatarme a mí en todos los sentidos. En todos los sentidos. Porque para mí era literalmente en el todos los aspecto sentidos. personal, profesional, güey, de decir, ya me perdí y esta opción o alternativa, y ahora cómo le hago para acercarme a eso espiritualmente, güey, ¿sabes? Como... Porque luego es lo que creo, güey. La gente se va con... por ejemplo, que decías, ¿cuál es el secreto, no? ¿En qué te enfocarías si tuvieras que hablar con tu persona de hace 15 años? Es que no es una sola cosa, güey. Eso es como cómo te rescatas o te pones en la situación más adecuada en ese momento. Sí, sentar tus bases, tener unas bases súper sólidas. Sí. Y bueno, entonces, recapitulo en la línea de tiempo. Enero digo, ok, vamos a poner pausa a este proyecto de irnos. Marzo me mudo a la casa. En junio, julio recibo la oferta de trabajo. Y en diciembre me vine a Europa. ¿Eso qué año fue? En 2019 pasó todo esto. El 31 de diciembre del 2019 llegué a Irlanda. Comencé el 1 de enero acá, el de 2020. Y la casa se la quedó mi hermana. Y me rescaté. Una pregunta, güey. Más una pregunta, comentario. Qué bueno que fue antes de COVID, güey. Porque si hubiera sido durante COVID, igual... No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. ¿Ves? El timing también es importante, güey. Sí, fue muy, muy curioso como todo confluyó en el punto correcto. Sí. Pero tampoco inició fácil, porque entonces si empezaste en el 2020 en Irlanda, 3 meses después, en marzo, arrancó la pandemia. Sí. Pero ya tenía contrato, güey, ya estaba allá. Sí, ¿sabes? Ya es diferente estar y vivir el problema ahí, güey, que hacer toda la transición. Pero ahora estás enfrentando el empezar tu nueva vida. Sí, eso está con cabrón. Con una pandemia, pues, ¿no? Sí, radicalmente cambió la vida, o sea, y además también eso, a mí personalmente me ayudó, tristemente para muchas personas fue trágico, para mí me ayudó en el sentido de que fue un retiro espiritual de casi 2 años. Es correcto, güey. En donde yo estuve encerrado en un cuarto. Sí. Vivía con un italiano al principio, el primer año que estuve en Irlanda vivía ¿Ahí ya con un estabas italiano. casado? No, todavía no. Ni siquiera con novia. Fue que, bueno, es otra historia, pero regreso el primer año a visitar a mi familia en diciembre. Ahí me volví a encontrar con esta amiga de muchos años atrás. Y cuando ya me iba a regresar a Irlanda, le dije, hay que ser novios, ¿no? Y me dice, pues es que nos la llevamos tan bien. Le digo, o sea, podemos ser novios, o sea, ¿por qué no? Sí. Y me dice, no, es que pues tú vives lejos y vives lejos. Y también vives lejos. ¿No aplicó la de ya no me salgo si no es casada? No, ella, o sea, de hecho, antes de irme a Irlanda, hablé con ella y le dije, oye, o sea, la verdad es que eres mi mejor amiga. No quiero correr el riesgo. O sea, estoy dejando todo, pero no quiero... No a ti. No quiero perderte a ti. A Irlanda te puedo llevar como si estuviéramos casados. O sea, a mí me están ofreciendo que me lleve a mi novia o mi esposa, mi pareja. Vámonos y te vas también a estudiar y así, o sea, yo me voy a trabajar, tú te vas a estudiar, puedes trabajar 20 horas y así. Me dijo, no, ella todavía estaba estudiando en la universidad. Y me dijo, o sea, gracias, pero no. Gracias, pero no, gracias. Es una buena oferta, pero... Sí, y es que es eso, o sea... Es que, güey, o sea, estamos hablando de compromisos, ¿no? Tú dijiste, tú quemaste tus naves y le estabas pidiendo quema las tuyas, güey. Exactamente. No está fácil, güey. No, y además, o sea, la mujer más valiente que conozco porque confió en mí. Y, o sea, confió en mí cuando yo no confiaba en mí. Sí. Es como dicen, la del proceso no se abandona, güey. Sí. Y además, o sea, cuando me vio en mi momento destruido y en mi proceso de reconstrucción, supo esperar al momento correcto. Porque cuando yo ya estaba como en ese proceso de reconstrucción, es cuando voy a México a visitar la familia y así, y le dije, ¿qué onda? O sea, ya estoy bien. ¿Qué no me ves? Ya estoy reconstruido. Ya estoy bien y así. El tema es que nos dio COVID. Yo no pude regresar a Irlanda. Y tuviste que pasar más tiempo. Tuve que pasar más tiempo en México y así. Y nos dio COVID a los dos al mismo tiempo. Y sus papás la mandaron Qué raro. Sí. ¿Quién sabe por qué, güey? No, sus papás la mandaron a hacer lockdown conmigo. Y ese tiempo, 15 días que vivimos juntos, fue como darnos cuenta de que realmente queríamos estar juntos. Qué chingón, güey. Sí. Y salimos y nos hicimos novios. Yo me regresé a Irlanda
al año siguiente regresé a México por ella para casarnos y venirnos a Alemania. Pero bueno, estamos regresando a que... Microtransistores. No, o sea, perdidos de energía en los transistores. Tengo anotado tres temas que nos perdimos. Uno es cómo fue vivir el tema de la escasez de semiconductores durante la pandemia. Ahí nos fuimos. Otro fue a que yo les iba a mencionar de cómo se vivía el tema de los diferentes de contraste en la oficina, porque yo trabajo con... les iba a decir que... Eso pasa, güey. Sí, no, es una rapsodia. Es que, güey, además, ese es el punto, güey. O sea, a mí lo que me gusta de estas pláticas es que son naturales, güey. Digo, te vas yendo y es muy interesante eso que estás contando, o luego lo de la pareja, o lo del tu hablar contigo mismo, y naturalmente te desvías, güey. Pero también por eso no es una plática de una sola vez, güey. Es como... Claro. O a menos que sea solamente de venimos para hablar de semiconductores, güey, ¿sabes? Pero también le da esa chispa, güey. Ese saborcito. No solamente es técnico, la parte del principio es técnica, güey. Creo que, y esto es importante recordarlo, todo profesionista es una persona. Y tiene un contexto personal que lo determina. Entonces, no puedes conocer a un mercadólogo sin conocer a la persona que es un mercadólogo. O sea, no te define tu profesión. Te define quién eres y a partir de ahí te desempeñas como ingeniero o licenciado. De hecho, yo estoy en contra de eso, güey. Yo he tenido varios momentos de, no sé si de brillantez o de limitación, no sé cómo decirlo, donde cuando luego te preguntan, oye, ¿y tú qué eres? ¿O qué te dedicas? Ya me cuesta decir soy X o soy tal, porque es como, eso es una etiqueta, güey. Pero es como, no soy eso, güey, soy muchas cosas. Pero tampoco te puedes comunicar así, güey, ¿sabes? Es como, ¿y tú qué haces, güey? Ah, pues... Sí, ya se vuelve muy filósofo esa parte, exacto, como en la película esta del Anger Management, de Locos de Ira, donde sale, se me olvidó el nombre. Sí, Adam Sandler. Pero el otro es el bueno, que entra a esta clase del manejo de la ira y le dicen, oye, ¿y tú quién eres? Ah, hola, soy Adam Sandler. No, te pregunté quién eres, no, ¿cómo te llamas? Sí. Ah, bueno, soy un hombre. No, a ver, eso es lo que eres. Pero así, güey, así empiezan. Entonces entras a un nivel ya de... Sí, para términos prácticos dices, güey, soy ingeniero. Sí, digo, finalmente... También depende mucho del contexto en donde esté la conversación, ¿no? ¿Y con quién? Sí, si estás en un podcast, bueno, a lo mejor vienes a presentar algo y hablar de un tema. Ok, bueno, te presentas como ese tema. A lo mejor si esta conversación la estuviera teniendo, no sé... Porque me gustan mucho los videojuegos. Si lo estuviera hablando en un chat o en un foro, o sea, ok, me presento con los videojuegos que juego. Claro. O no sé, me presento en el podcast de Jordi Rosado y me presento como una persona que ha pasado por esto y por lo otro y por lo otro. O sea, creo que depende mucho y finalmente todo esto nos construye. Sí. Pero es bastante bueno. ¿Qué vas a decir? No, a mí me parece, o sea, súper bueno. De hecho, yo creo que también llevamos un buen tiempo hablándolo. Podemos dejarlo ahí en esta ocasión. Digo, también podemos recuperar los otros temas. O sea, no sé si quieres concluir algo de esos tres. Tú personalmente. O sea, yo creo que eso de los microtransistores se va a dar de qué hablar, güey. O sea, eso es algo que está avanzando todo el tiempo. Sí. Yo también te quería preguntar para la siguiente ocasión, por ejemplo, el tema de las computadoras cuánticas, güey, que seguramente también va por ahí. Digo, a lo mejor hay algunas tendencias, algo de lo que puedas platicar, y también para informarnos y ver qué se puede hacer. Y si te fijas también el tema, y eso a mí lo que me importa, ¿no, güey? Que la gente que esté viendo, güey, ya sea que viven fuera o en México, que vean que hay matices, güey, como dices. O sea, tienes que enfocarte en la parte profesional, en la parte personal, que estés bien con tu pareja, güey, si es que tienes pareja, güey. Si no, contigo mismo, güey. Que tu familia te apoye. Si nadie te apoya, ¿cómo le haces, güey? O sea, son todas esas cosas, güey, que creo que enriquecen, güey, este tipo de pláticas, güey. Que no es una sola cosa, güey. Que todos te van a preguntar, ¿y cómo le hiciste? Puta, güey, si te contara, cabrón, sí. ¿Sabes? Y todo, perdóname. No, dale. Y todo también parte de una visión, ¿sabes? Porque tenías la visión hace 13 años, cuando estabas en Austria, de yo me quiero venir a Alemania, ¿no? Yo me quiero venir a esta industria. O sea, si no tienes esa visión, el camino no te va a llevar hacia esa visión. En el libro de Alicia en el País de las Maravillas, llega Alicia y le pregunta al gato, no me acuerdo cómo se llama el gato, le dice, ¿qué camino tomo? Y le contesta el gato, ¿a dónde quieres ir? No importa. Pues entonces no importa qué camino tomes. Sí, digo, no quiere decir no sé.
Claro. Entonces no importa cuál tomes. Ese libro está bien cabrón. O sea, tiene un montón de significados simbólicos muy cabrones. Sí, es muy fuerte si lo relees. O sea, creo que esos libros de nuestra infancia, a lo mejor Alicia en el País de las Maravillas, El Principito, cosas así, tienen mucho rascarle. O sea, sirven para todas las edades. Para un niño para entretenerlo y para un adulto para reflexionarlo. Mira, lo interesante es que ahorita están saliendo varios temas. Nos sirve como para digerir la información, digo, lo que estamos platicando, y la próxima decimos, oye, pues quedaron estas cosas pendientes, vamos a tomarlo a partir de ahí, o que vayan saliendo. No sé cómo concluir ninguno de los temas que abrimos, pero creo que, o sea, no sé, a lo mejor podría decir esto, de que definitivamente lo que dice Arthur, de que teniendo una visión, teniendo a dónde quieres llegar, bueno, por lo menos te acercas, y a lo mejor incluso resulta mejor en una de esas, pero creo, y lo que rescataste también hace ratito, tienes que estar dispuesto a quemar tus naves, a pagar el precio y a renunciar a cosas. Tus decisiones siempre están ligadas a renuncias. El estar en Alemania es renunciar a lo mejor a estar cerca de tu familia, comer taquitos a las 3 de la mañana, no sé, a tener como tu ambiente, tu cultura que te abraza, ¿no? Sin embargo, tienes otras ventajas. Estar en México te permite estar como en todo esto, pero renuncias, tú decides a qué quieres renunciar. Y para quien esté escuchando, si tu intención es venir a Alemania, ven con un plan. Tal vez no llegas exactamente al punto, pero si vienes con un plan, de verdad, las puertas se abren y vas a lograrlo. Pero tienes plan y estar dispuesto a... Sí, enfocado a trabajar y a renunciar. ¿Sabes algo de lo que acabas de decir, güey? Como complemento, porque estoy muy de acuerdo en eso. Yo me sentía cuando yo llegué a Alemania, en muchos aspectos siento que estoy en desventaja, güey. Porque aunque hables inglés, pues los alemanes también, güey, ¿sabes? Sí. Entonces es como, bueno, estás en desventaja en varias cosas, pero esa sensación de, como decías hace rato, de no victimizarse y no caer en ese punto, o sea, que a lo mejor lo haces, pero no quedarse ahí, o el menos tiempo posible, yo decía, ¿cómo puedo usar eso a mi favor, güey? Porque es como, ya estoy en desventaja, estoy abajo del promedio de la mayoría, ¿cómo le hago para usarlo como catapulta para avanzar más que incluso los que me están ganando, güey? Entonces, al empezarte a mejorar en todos los sentidos lo más posible, empiezas a ver cómo empiezas a pasar a la gente, güey, en varios sentidos. Entonces, como lo que dices es como todo eso, y nada más es esto de, güey, aunque estés en una desventaja, es una ventaja, güey. Te hace el caballo negro, güey, de cierta forma, güey. El underdog. Entonces también es como, güey, úsalo a tu favor. No tienes nada que perder. Claro. Es como al contrario, güey. Estás bien jodido, güey. Pues ya úsalo a tu favor, güey. Sí. Si estás en el hoyo, al único lugar que puedes llegar es hacia arriba. O sea, ya estás lo más bajo. O sea, bueno, estás en una situación complicada. De ahí solamente puedes crecer. Aprovechalo, tómalo a tu favor. Exacto, y no tienes nada que perder. En tu caso anteriormente fue perder el depa, perder el carro, perder lo que tenías, güey. Pero fue pagar el precio, ¿no? Fue renunciar a algo. Sí. Sí, de ahí levantarte. Nunca, o sea, de todo se aprende y utilizarlo a tu favor, o sea, como si fuera el judo, ¿no? O sea, tal vez tu oponente es más pesado, pero agárralo, usa su fuerza y utilízala a tu favor. Cierto. Y hay una frase también que me gusta que ahorita me vino a la mente, corríjanme si la digo mal, pero es como un sueño sin una acción es solo una ilusión. Entonces hay que tomar el primer paso, no te va a llevar directamente al sueño, pero te va a sacar de donde estás, como lo mencionábamos hace rato. Y hablando de los esfuerzos y los sacrificios, decía el abuelo de Sam Witwicky, el de los Transformers. Sin sacrificio no hay victoria. Órale. Pues ahí está, me gusta esto, güey, con eso podemos cerrar, güey. Sin sacrificio no hay victoria y digo, creo que es el objetivo, uno de los objetivos principales. Si estás en esta mesa, estamos hablando es por eso, ¿no, güey? Cada uno con sus sacrificios, con sus victorias, con sus derrotas que también estamos compartiendo y hace valioso y más enriquecedor todo, güey. Y bueno, gracias por haber venido, caballeros. Gracias nuevamente al podcast. De que se repitan más veces, más ocasiones. Si quieres te traes tu lap, güey, y mientras trabajas. Sí, en lo que estás platicando yo acá. Sí. Ahí te echas un comentario al aire. Pero bueno, entonces, solo recuerden que los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos. Aquí tienen el ejemplo.